Buena clase, niños. Dios los bendiga. ¿Cómo están, iglesia? ¿Quién está listo para recibir la palabra de Dios esta mañana? Ahora demos la bienvenida a Pastor Martín, quien nos estará compartiendo esta mañana. Amén. ¿Quién está listo? Pues no veo claro. ¿Quién está listo? Eso, Diego, eso. No podemos ir a la guerra sin fusil. Ayer estaba enseñando a los del discipulado de los sábados cómo la palabra de Dios es la espada. Cuando la leemos, porque ¿qué hace? Penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestro interior, y nos muestra nuestra condición. Pero también en la guerra espiritual nosotros tenemos la espada de Dios, que es la Biblia, amén. Permanecer, la palabra de Dios es la espada. Así que hoy es un poco diferente, pero el Señor está al frente de todo esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver si no rompo algo, porque me dijeron que no puedo ensuciar este mantel, ¿ok? Pero quiero que pongan mucha atención. ¿Sí ven? Si no ve, párese tantito. Pero voy a hacer un ejercicio. ¿Qué es esto? Es una piedra, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hacer es meter estas piedras en este recipiente para poder darles una enseñanza. ¿Qué tienen en particular estas piedras? ¿O esta piedra? ¿Es una piedrita? Es una piedra, ¿verdad? Son piedras grandes. Que no la rompa. Vamos a ver, son piedras grandes. Dicen que todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar. Así que aquí están las piedras. Cada una de estas piedras representa algo, pero todavía no lo voy a decir qué es. A ver, pongan atención. A ver, párate, Diego, por favor, porque tú vas a hacer aquí. ¿Ya está lleno este jarro, Diego? ¿Ya está lleno el jarro? ¿Seguro? ¿Está lleno el jarro, David? ¿No? ¿Seguro? ¿Están seguros todos? Ok. Vamos a seguir. ¡Ay! Aquí hay otras piedras. ¿Pero qué son estas piedras? ¿Son de tamaño qué? Más pequeñas, ¿verdad? Entonces voy a echar unas piedritas ahí. Vamos a tratar de ver si ya están estas piedras llenitas. ¿Sabe qué? Déjeme, voy por acá mejor. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Yo lo agarré de la casa, hermano. Lo tenía mi mujer con lo que hace su jardín. Así que vamos a tratar de llenar ahora con tierra este jarrón. Mi mujer me va a colgar porque no le pedí permiso, pero es para la obra del Señor. Amén. Así que es tierra con animalitos. A ver, Héctor, ¿ya está lleno este jarrón? ¿No? ¿Seguro? ¿Cómo ves tú, Memo? ¿Está lleno o no está lleno? ¿No está lleno? A ver. Vamos a echarle más. Quiero llenar el jarrón. ¿Cómo ve, Pastor Domingo? ¿Ya está lleno? ¿Todavía no? Échele. Muy bien. Pues yo quiero llenar esto y como no se hace, vamos a usar esto. Sí, pero es tierra, ¿verdad? No se va a llenar. Le dije que me iban a regañar. ¿Está lleno o no está lleno? No, ya sí lo voy a dejar, hermano, porque si no voy a hacer un cochinero. A ver, ¿cuál es la enseñanza? Que no sabe hacer café, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza de este lado? No sabe cómo plantar una planta, ¿no? Por eso mi esposa es la que la hace. Puede haber mucha enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, que todo cabe, que todo podemos hacer, que hay diferentes medidas. Todo se hizo uno. Eso que dijo la hermana, eso es una verdad y por eso quiero ejemplificar de lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Qué puse primero? Las piedras grandes. Si hubiera echado todo primero y hubiera echado toda esta tierra y hubiera echado más piedras, ¿hubieran cabido esas piedras grandes? No, ¿verdad?
Y es que, amados, así debe de ser nuestra vida. Hoy Dios nos va a hablar de las prioridades. Diga conmigo, prioridades. ¿Todos saben lo que es una prioridad? Levante su mano. Muy bien. Así debe de ser nuestra vida. ¿Qué debe de ser? ¿Qué es la prioridad? Lo primero, ¿verdad? Lo más importante. Entonces, en nuestra vida, ¿qué tiene que ser primero? Las prioridades. Pero ¿sabe una cosa? Muchos de nosotros creemos tener prioridades, decimos tener prioridades, pero no las ponemos primero. Y eso es la enseñanza para nosotros. Ya no va a haber prédica, ya no vamos a ir a tomar café. Tenemos que tener prioridades, amado. Y de eso habla la palabra de Dios. Así que todo vaya conmigo, por favor, al Antiguo Testamento, al libro de Ageo. Es uno de los profetas menores. Y hoy le voy a compartir de la palabra de Dios un mensaje que lleva por nombre Es cuestión de prioridades. Estuve leyendo y este ejercicio lo hizo un hombre, un anciano sabio que quería enseñar ese propósito, el propósito de las prioridades, el propósito de vivir una vida verdaderamente con prioridades. ¿Y por qué es cuestión de prioridades? Porque la manera que tú vives demuestra dónde está tu prioridad. La manera en que yo vivo demuestra qué es lo más importante para nosotros. Y Dios nos ha estado hablando en esta serie de volvernos al camino del Señor. Y creo que hemos sido muy bendecidos con cada mensaje que Dios nos ha dado semana tras semana. Y queremos terminar esta serie con este mensaje. Y vamos a ir al libro de Ageo y vamos a leer de Ageo 1. Y quiero darle un poquito el contexto de lo que significa. El pueblo de Israel fue un pueblo que fue escogido por Dios. Ya vimos en esta iglesia el libro de Génesis. Y el Señor dio una promesa. Vimos a los patriarcas, desde Abraham hasta José. Y la promesa de Dios siempre estaba ahí, de aquel que habría de venir. De aquel que la promesa de Dios se fue desarrollando progresivamente y nos fue mostrando el plan de Dios, el plan de salvación de Dios en un Mesías, en un ungido de Dios que habría de venir. El pueblo de Israel, como nosotros, llevó una vida de altibajos en todo aspecto de su vida, emocional, espiritual. Y algo que hizo el Señor, ¿de dónde sacó? ¿Quién recuerda de dónde sacó el Señor a su pueblo? ¿Dónde eran esclavos? En Egipto. Los sacó de Egipto y los llevó y cumplió su promesa de llevarlos a donde, a la tierra prometida. Y entonces desde ahí vino como un círculo. Dios bendecía al pueblo, el pueblo buscaba de Dios, pero se desviaba y entonces venía la disciplina de Dios. Y otra vez ellos se arrepentían y Dios bendecía a su pueblo y viene ese círculo y es lo que usted ve en la mayoría del Antiguo Testamento. Dios castiga a su pueblo por su rebeldía. Y lo que hace es que permite que dos imperios lleven a su pueblo, lo saquen de Jerusalén, lo saquen de Israel. Viene una separación en Israel. Y lo primero que sucede es que Dios permite que un imperio babilónico, el imperio de Babilonia, llevara como esclavos a su pueblo Israel. Dios profetiza todo eso por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Y después de haber estado en el Éxodo por 70 años, de haber estado afuera, de haber estado recibiendo la corrección de Dios, el pueblo regresa a Jerusalén. Si usted no sabe bien, en Jerusalén era la vida espiritual de Israel. Entonces, algo que sucedió durante ese tiempo fuera de Israel, en Babilonia, es que un rey llamado Nabucodonosor destruyó el templo. El templo, que quiero que usted sepa algo, el templo significaba la vida espiritual. En aquel tiempo, Dios iba con su pueblo, Dios estaba en el arca y se representaba, pero cuando fue convertido el templo, cuando construido, no convertido, por Salomón,
ese templo era un lugar donde la gente iba ¿a qué? A buscar a Dios. La gente iba a Jerusalén a buscar de Dios. Ese templo era un ejemplo ¿de qué? De la presencia de Dios. ¿Hasta ahí voy siendo claro? Entonces, viene este cautiverio, 70 años, regresa el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que en este imperio persa, que fue otro imperio que también hubo en aquel tiempo, este hombre deja salir al regresar al pueblo de Israel y le da la oportunidad de reconstruir el templo. Había el líder era Zorobabel, que venía de la descendencia de David, y había un gran sacerdote, el cual se llamaba Josué. Y entonces ese es el contexto de lo que estaba sucediendo. Ageo significa fiesta o solemnidad. ¿Cuándo pasó esto? La reconstrucción del templo comenzó por ahí del 538 antes de Cristo, pero se puso en pausa. Se puso en pausa y yo le voy a explicar por qué se puso en pausa. Así que ese templo quedó otra vez reconstruido, el segundo templo, por allá del 520. Así que vamos a la palabra de Dios, porque quiero que juntos podamos escuchar lo que Dios dice en su palabra. Solamente permítame orar y pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor. Porque tu palabra es la manera en que tú te has revelado a nosotros. Es la manera en que tú nos hablas, es la manera en que podemos conocerte. Es la manera en que podemos, Señor, conocer tus preceptos y tu plan. Ahora que venimos a tu palabra, Dios, lo hacemos con reverencia. Y queremos pedir que tu Santo Espíritu haga la obra sobre la vida del creyente que ilumine nuestros corazones, Señor. Que la venda que tú has quitado, Señor, nos permita ver lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Padre, no permitas que nadie salga de aquí como entró. Y si acaso esta mañana hubiese entre nosotros alguien que todavía no ha entendido el Evangelio, Señor. Si acaso hubiese entre nosotros alguien que todavía no ha creído, Señor, en Jesucristo como Señor y Salvador, que no ha puesto y depositado su confianza en Cristo. Espíritu Santo, pedimos que mientras este hombre predica, Señor, tu palabra, tú lo ayudes para que sea claro, Señor. Pero que sea tu Santo Espíritu quien haga la obra de convencer. Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender tu mensaje. Y ayúdanos a poder enfocarnos en tu obra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y tu amada iglesia. Dice, amén. Dice la palabra de Dios. En el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco, y lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor.
Entonces Ageo, su mensajero, comunicó este mensaje del Señor al pueblo: yo estoy con ustedes, yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, también el espíritu del resto del pueblo. Así que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Esta es la historia, hermanos. Era la reconstrucción ¿de qué? Del templo. ¿A manos de quién? Del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que les estaba diciendo el Señor? Les estaba diciendo que reflexionen, reflexionen. Dios levantó a este hombre, se cree que a este profeta, post exilio, para reprender a su pueblo, porque su corazón se había apartado de las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no eran su prioridad. Y Dios usa a este hombre, Ageo, para decirles y reprenderlos y llamarlos al arrepentimiento a causa de su proceder. Dice el versículo 1, ¿qué dice, hermanos? Dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Si alguien no sabe lo que hacía un profeta es alguien que hablaba de parte de Dios. Y dice el versículo 3: y también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa esté en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos. Dice: reflexionen sobre su padecer. Una versión un poco más parafraseada, la versión de traducción del lenguaje actual, dice: piensen muy bien cómo están actuando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado este mes acerca de volver a los caminos del Señor. Nos ha hablado de meditar, nos ha hablado de profundizar y de examinar cómo estamos viviendo. Y es lo que estaba haciendo este profeta, inspirado por el Espíritu Santo. Hablarle al pueblo y decir: reflexionen, ¿cómo están viviendo su vida? ¿Por qué ahora ha dejado Dios de ser? ¿Pueden prender un poquito el aire, por favor? Este de acá. ¿Por qué ha dejado Dios de ser su prioridad? ¿Cuál era el problema, hermanos? ¿Cuál era el problema de todo esto? ¿Ustedes creen que este pueblo no sabía lo que tenían que hacer? Bueno, si usted cree que este pueblo no sabía lo que tenía que hacer, le hago saber que sí sabían. Ellos sí sabían lo que tenían que hacer. El problema de este pueblo es que sus prioridades estaban incorrectas. Así como hicimos este ejercicio, como puse este ejemplo, el problema con este pueblo es que las prioridades estaban desordenadas. Y amado, eso es algo que nosotros debemos de aprender. Eso es algo que nosotros, me da la que sigue por favor mi hermana, es algo que nosotros debemos de practicar en nuestra vida. En el reino de Dios y en la voluntad de Dios hay un orden. Y eso son las prioridades. Yo siempre estoy hablando de eso con muchos de ustedes, porque en el reino de Dios, ¿qué es lo más importante? Dios y su justicia, amén. En el orden, en su vida, ¿qué debería? Y en mi vida, ¿qué debería ser lo más importante? Dios. ¿Y después? ¿Y después qué? Mi familia. ¿Toda su familia? ¿Quién? Los que contestaron otra cosa, los invitamos al taller de febrero, porque les queremos enseñar eso. En la prioridad de Dios, en el orden de Dios, es primero ¿qué? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después amar ¿a quién? Al prójimo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre. ¿Y qué? En el orden de Dios, después de Dios está tu esposo o tu esposa. ¿Y después quién? Los hijos. ¿Y después quién? Los nietos. No. ¿Y después quién? ¿Verdad? ¿Y dónde queda la iglesia? ¿Y dónde quedan los demás? Hay un orden de Dios. Y ese es el problema a veces. ¿Sabe usted? Y usted le puede preguntar a Pastor Domingo. ¿Sabe cuál es lo más común que encontramos los pastores cuando aconsejamos a una pareja? ¿Sabe qué es lo más común que encontramos?
que las prioridades no están ordenadas. Que los problemas que está habiendo es porque las personas no han entendido en el orden de Dios qué es lo primero. Y entonces los hijos, eso pasa mucho en los matrimonios, los hijos están aquí y después Dios y después el esposo. Pero si no es así, a veces antes que el esposo está la suegra o el suegro. Y amado, todo eso es incorrecto. En este mundo ese es pensamiento de este mundo, ¿verdad? En este mundo, pues tus hijos siempre van a ser tus hijos, pero tu esposo, ¿quién sabe? Y eso no es lo que dice la Biblia. Dios ha llamado al matrimonio, y el matrimonio es un tesoro delante de los ojos de Dios. Y pueden pasar cosas, pero ese es el orden de Dios. En el orden de Dios, cuando usted o yo cambiamos los patrones, estamos en problemas. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y si usted quiere reflexionar un poco más, porque es el llamado que nos hace Dios esta mañana, reflexionen sobre su proceder. Yo quiero que te hagas esa pregunta hoy. Para un segundo y pregúntate, ¿qué es lo más importante que hay en mi vida hoy? Hoy, esta mañana, no lo digas, pero esta mañana, mientras estás escuchando este mensaje, ¿qué es lo más importante para ti? O también otra manera, me pones la que sigue, hermana, por favor, de entender lo de las prioridades es qué está en el centro de mi vida. Porque a mí me encanta, y así lo enseño siempre, es Dios, si estás casado es tu esposa, si tienes hijos son tus hijos, y después la familia y la iglesia y todos, y tenemos que vivir para servir, y ahí están las prioridades. Pero también quiero esta mañana compartirlo desde otra perspectiva, donde no nada más sean prioridades de arriba para abajo, sino más bien la pregunta que es correcta esta mañana es, ¿qué hay en el centro de mi vida? Porque lo que está en el centro de tu vida, lo demás gira alrededor de ello. Si Dios, a ver, explícame más, ¿por qué andas cantinfleando? Si Dios es el centro de tu vida, tú vas a vivir una vida para Dios y todo lo demás que gira alrededor, tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, tu trabajo, tus relaciones, va a estar guiado ¿por qué? Por lo de adentro. Todo gira alrededor de Dios. Y eso es lo más bíblico que yo te puedo enseñar. Porque la Biblia dice que los que trabajen como ¿para quién? ¿Por qué? Porque Dios es el centro. ¿Para qué Dios creó el matrimonio? Siempre hago esa pregunta en la consejería. Para ser felices. Amén. Para besar a este guapo. Amén. Para tener hijos. Ok, sí. ¿Eso es el propósito del matrimonio? Pablo no dice eso. Pablo revela el misterio por el cual Dios creó el matrimonio. ¿Saben cuál es el propósito? ¿Quieren saber cuál es el propósito del matrimonio y todo? Sí. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La gloria de Dios. El propósito del matrimonio, amado, es la gloria de Dios. Dios creó el matrimonio como la institución más grande en este mundo y la primera, ¿para qué? Para bendecir, para que su plan se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque todo eso da gloria a Dios. Por eso en esta iglesia queremos tener matrimonios fuertes. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Y nosotros estamos para hacer lo que dice la Biblia y no lo que creemos que es lo mejor. Entonces, si tú quieres hacer tus prioridades, entonces primero está Dios. Si eres casado, tu pareja, tus hijos, ¿verdad? Tu familia, los hermanos de la iglesia. La semana pasada terminé el servicio diciendo que la Biblia dice que hagamos el bien a todos y en especial ¿a quién? A los de la familia de la fe. Entonces, tenemos que hacer prioridades y lo que pasaba con este pueblo es que dejaron de tener sus prioridades ordenadas, amado. Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios y te voy a dar versículos bíblicos para que tú puedas entender qué tan importante es tener prioridades y cómo tú y yo debemos de establecer prioridades en nuestra vida. Vamos todos rápido a Juan 6:33. Y el que lo tenga primero, que hable fuerte, que se pare y lo lea. Y la Biblia dice,
3:3. Espérame. 6:33. Espérame. Sí. Oh. ¿Qué debe de ser nuestra prioridad en nuestra vida, amados? Dios debe de ser nuestra prioridad. Dios debe de ser aquel al que nosotros pongamos primero por sobre todas las cosas. Vaya conmigo ahora, alguien lea por favor Éxodo 23. ¿Quién lo tiene? 23. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Yo soy tu prioridad. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 4, 5? El famoso Shema que los judíos creen tanto y es totalmente verdadero. ¿Qué dice? Deuteronomio 6, 4, 5. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué dice? ¿Ama qué? Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Cuando Jesús enseña en la palabra de Dios acerca de no preocuparse y les enseña a sus discípulos que incluso los pajaritos que no hacen nada obtienen todas las cosas, y les dice que no sé qué, que no se preocupen. Él les da también una enseñanza y un principio, y les dice que busquen qué primeramente. Buscar primeramente el reino de Dios, no hacernos ídolos y amar a Dios por sobre todas las cosas, amado. Son principios que a usted y a mí nos va a ayudar a hacer prioridades correctas. Amén. Cuando nosotros no ponemos el reino de Dios primero, cuando nosotros no estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón para amarlo más y nos hacemos ídolos, por ende, amado, usted y yo estamos fuera de la voluntad de Dios y nuestras prioridades están siendo incorrectas. Y eso es lo que el profeta de parte de Dios le estaba diciendo al pueblo. Sus prioridades son incorrectas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Cuál era la preocupación de este pueblo? ¿Cuál era su enfoque? ¿Cuál era su prioridad? Dice Ageo en el versículo 4, ¿acaso es el tiempo de vivir para casas lujosas? Dice, ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa esté en ruinas? El templo de Dios estaba en ruinas y ellos estaban preocupando ¿por qué? ¿Cualquier casa? Dice esta versión, casas lujosas. Mientras la casa de Dios, el templo que representaba la presencia de Dios, estaba en ruinas, ellos estaban bien preocupados por sus casas lujosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios no quiere que tengamos casas? ¿Que no podemos tener casas lujosas? No. ¿Pero qué quiere decir eso? Que debe de haber una prioridad. Debe de haber una prioridad. Que no debemos de vivir ¿para qué? Para nosotros. Sino que Dios nos ha salvado y nos enseña en su palabra que ¿qué? Que debemos de ser obedientes. Todo lo que yo le acabo de leer ahorita de Deuteronomio, o lo que ustedes leyeron, de poner primero a Dios, de amar a Dios con todo nuestro corazón, ese pueblo lo sabía. El pueblo lo sabía, amado.
pero no estaba actuando conforme a esas prioridades. Mire, yo enseñé el miércoles en el discipulado, enseñando acerca de estas cosas. Vamos a Lucas, acompáñenme a Lucas ahora, vamos a estar en la palabra de Dios. Hay un versículo, hay una porción en la palabra de Dios en Lucas capítulo 12. Donde el Señor, Jesús está advirtiendo y dando estímulos a sus discípulos, los está preparando acerca de cuál debe de ser la prioridad en el reino de Dios. Y dice el versículo 13, uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Y dice Jesús: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda ¿qué? Avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el amor a ¿qué? Al dinero, pero es el amor al dinero y es un hombre o una mujer que está pensando en ¿quién? En sí mismo. Dice Jesús: absténganse de toda avaricia, porque usted puede pensar que la avaricia nada más es al dinero, pero amado, la avaricia es el pensar solamente para uno. Dice: la vida de una persona no depende de ¿qué? De la abundancia de sus bienes. Y entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Necio, dijo, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas. ¿Para qué? Para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. El problema, hermanos, y que tengo que ser claro, Dios quiere, Dios prospera, amado, Dios prospera al justo. Hay bendición, el Señor provee y el Señor, muchos anhelos que hemos tenido, el Señor nos los da conforme su buena voluntad en Cristo Jesús y con un propósito. Amén. No es el problema de la casa lujosa, el problema es la prioridad. El problema es que dice Jesús que donde está tu corazón está tu tesoro. Y si tu corazón, el centro, lo que le dije hace rato, la prioridad no es Jesús, entonces nuestro tesoro está en el lugar equivocado. Dicen, yo no sé si sea eso cierto o no, pero cuenta una leyenda de aquel hombre, rey de Macedonia, Alejandro Magno, que cuando murió fue un hombre conquistador. Alejandro Magno, dice la historia que fue el gran conquistador del mundo. Y dice una leyenda, que yo no sé si es cierta, pero veo que la repiten mucho, que este hombre antes de morir pidió 3 cosas a sus generales. 3 cosas dio indicaciones para cuando él muriera. 1, que su ataúd lo cargaran los mejores médicos. 2, que mientras él fuera en esa marcha, fueran poniendo en el suelo y derramando todos sus bienes. Y 3, que dejaran sus manos fuera del ataúd. Cuando le preguntaron por qué, él dijo que él quería que los médicos cargaran su ataúd para que viera el mundo que ni los mayores médicos pueden sanar todas las enfermedades. Que quería que derramaran sus bienes por el suelo mientras él viera, para que la gente viera que todo lo que él poseyó se quedaba en esa tierra. Y de la misma manera que las manos afuera del ataúd demostraran que él no se llevaba nada. Amado, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Nuestro tesoro está en esta tierra o nuestro tesoro está en el cielo? El Señor Jesús dijo: no se hagan tesoros en este mundo, donde la polilla, dice, carcome. Más bien, dice que ya hagan un tesoro, ¿dónde? En el cielo, donde no hay ladrón que lo robe y donde permanece para siempre. Usted y yo tenemos esa bendición de estar en Cristo Jesús. ¿Quién está contento en Cristo Jesús? ¿A quién lo ha bendecido Dios? ¿A quién? Amén. A todos nos ha bendecido Dios, pero debemos de poner a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
Debemos de poner a Dios en el altar de su gloria donde Él pertenece y quitarnos nosotros de ahí, porque ese es el problema que tenemos muchas veces, que nosotros queremos quitarle la gloria a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos y lo peor, muchas veces quitamos a Dios y ponemos algo más, amado. Donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Así que es lo que dice la palabra de Dios. Después, algo que hace Ageo es enseñarle al pueblo cuáles son las consecuencias, porque dice, porque por lo que ustedes hicieron, dice, les está reprendiendo, está diciendo, por lo que ustedes hicieron, todo esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque, amado, escuche bien esto, hay consecuencias en desobedecer a Dios. Hay consecuencias de desobedecer a Dios. Y usted va a decir, pastor, pero usted nos ha enseñado que la salvación no es por obras, que es por gracia. Y eso nunca va a cambiar. Eso es el evangelio de Cristo, amén. Pero, amado, cuando usted y yo no somos obedientes a Dios, ¿verdad? No vamos a perder nuestra salvación, pero vamos a padecer en esta tierra. Vamos a padecer porque cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos siendo desobedientes. ¿Cómo se llama eso? Estamos pecando contra Dios. Desobedecer a Dios es pecar contra Dios. Y cuando usted y yo pecamos contra Dios, recibimos las consecuencias de nuestro pecado. Y no es que Dios no nos ama, al contrario. Dios nos disciplina y permite cosas porque nos ama. Pero, amado, no debemos de engañarnos. Dice la palabra de Dios que cada quien cosecha lo que siembra. Y esto nos debe de animar y de traer al arrepentimiento. Nos debe de traer arrepentimiento para poder nosotros alinear nuestra vida con Dios. Dice el Señor en el versículo 5, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, ¿pero qué? Pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran calentarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. El pueblo estaba desobedeciendo. Se puso en pausa por más de 15 años la restauración del templo porque ellos perdieron el enfoque y se dedicaron a ellos mismos. Mire, vaya conmigo, por favor, ahí en el Antiguo Testamento al libro de Josué. El Señor sacó a Israel, lo sacó de Egipto, lo llevaba, ¿quién lo llevaba? Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida, ¿por qué? Porque desobedeció. Porque Dios le dijo que hiciera algo y él le pegó a la roca. Él no hizo lo que Dios le pidió. Amén. Y desobedeció, pero Dios no dejó solo a su pueblo. Y le dijo a Josué, a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida. Al último capítulo de Josué, y Josué, el Señor levanta a este siervo, a Josué, para llevar ahora y tomar la tarea que ya no iba a hacer Moisés a causa de su desobediencia junto con Aarón. Y entonces en el capítulo 24 termina así el libro de Josué, versículo 13. Dice, a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y ¿qué? Y sírvanle fielmente. Dice otra vez lo que dice Deuteronomio. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. ¿Y qué? Y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Dice Josué, por mi parte, mi familia y yo, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Y escuche esto, porque eso somos nosotros, amado. Y el pueblo respondió, eso no pasará jamás. Me los imagino así gritando. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto y aquella tierra de servidumbre. Dice, y Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto. Y cuando pasamos entre naciones, el Señor expulsó a todos los que vivían en ese país, incluso a los amorreos. Por esa razón, dice el pueblo, nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y mire más adelante lo que dice la palabra de Dios.
ahí mismo en Josué. Dice, versículo 29, tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años, y fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia, en el lugar conocido como Timán Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Versículo 31, durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor, y así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Vaya ahora y adelante, métase el libro de Jueces, el siguiente libro de la Biblia, y vaya al capítulo 2 conmigo. Y el versículo 31 de Josué es casi igual al capítulo 2, versículo 6. Dice, cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio, y el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y también murió toda aquella, ahí está, generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. ¿Qué dice el versículo 10? Que también murió toda aquella generación. ¿Cuál generación? La generación que entró ¿con quién? Con Josué. Y surgió otra que ¿qué? Que no conoció a Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó entre Josué 24 y Jueces 2? ¿Qué decía el pueblo? Todavía con Josué en vida. ¿Qué decía? Nosotros serviremos al Señor. Nosotros estaremos ahí. Nosotros recordaremos al Señor. Y cuando muere esa generación, ¿qué pasó con la siguiente generación? Se perdió. Dice la Biblia, amado, que no conocían a Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en esa tierra? Estaba llegando. Estaba llegando, y Josué le dijo al pueblo que todo lo que ellos habían edificado no habían sido ellos, sino había sido Dios. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué se perdió la siguiente generación? ¿Sabe por qué? Porque sus prioridades eran incorrectas. Porque desde Deuteronomio el Señor le había dicho al pueblo de Israel: escucha, oh Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Y le decía: y enseña esto a tus hijos, y generación tras generación. Y eso lo hacen los padres, y lo hace una generación que ¿qué? Que su prioridad es Dios. Pero cuando una generación, Dios deja de ser su prioridad, amado, eso es lo que sucede. Dice que ninguno conocía a Dios. ¿Y sabe lo que pasó con ese pueblo? Si nunca ha leído el libro de Jueces, léalo. Pasó lo que le dije al principio, ese ciclo de la fidelidad de Dios y la rebeldía del hombre. Y Dios levantaba a jueces y Dios levantaba líderes, y otra vez se arrepentían, y eso era el círculo. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de la desobediencia, amado. Hay consecuencias de no obedecer lo que está haciendo Dios. Dice Ageo: porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, fíjese lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor: por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Y yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre todo. ¿Sobre qué vino la condenación? Sobre todo vino. ¿A causa de qué, amado? A causa de la desobediencia. Y muchos aquí sabemos lo que es eso. Muchos sabemos lo que es habernos desviado y lo que eso pudo haber hecho en nuestra familia, en nuestra vida, en el ministerio que Dios nos había dado. Amado, con el pecado no se juega. Cuando Dios nos diga que hagamos algo, pidámosle a Dios que nos ayude a cumplirlo.
No seamos prontos como ese pueblo que decía: nosotros nunca te abandonaremos, nosotros nunca olvidaremos lo que tú hiciste por nosotros. Y una generación más y nadie recordaba, ni siquiera conocían. Porque ¿qué tuvo que haber pasado ahí? Que ese pueblo no era prioridad. Dios no era su prioridad del pueblo. Póngase de pie, iglesia, por favor. Dice el versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder, vayan ustedes al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Iglesia, hay bendición en ser obediente. Así como hay consecuencias de la desobediencia, hay bendición en ser obediente. Moisés escribió Deuteronomio y en el capítulo 28 dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre, dice. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Escucha, iglesia, bendita serán tu canasta y tu bandeja de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento. Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te temerán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca a la cola, y siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Estas palabras las dijo Dios al pueblo de Israel. Era para el pueblo escogido de Dios, para Israel. ¿Y qué es lo que más escuchaste? Bendeciré, bendeciré, bendeciré. Bendeciré tus manos, bendeciré tus graneros. Amado, es muy fácil perder el rumbo. Y tú y yo lo sabemos. Amado, es muy fácil quitar a Dios en nuestra vida incorrectamente y poner otra prioridad en nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios por esta serie, porque realmente Dios ha estado hablando a mi corazón semana tras semana, y yo creo que también lo ha hecho contigo. Amado, así como ese pueblo, por eso dice la Biblia que la Biblia es un espejo. Así como ese pueblo, a veces somos tú y yo. Decimos que vamos a hacer, que vamos a servirle al Señor, pero nunca tenemos tiempo. Decimos que queremos ver a muchas gentes convertidas, que mucha gente escuche el Evangelio, pero no predicamos el Evangelio. Decimos que queremos alcanzar San Diego y las naciones y hacer muchas cosas para la obra, por los necesitados, pero no participamos del reino de Dios y su justicia. Y tú me dices, ¿cómo? Con prioridades, amado. Sí, con tus dones. Sí, con tu tiempo. Sí, también con tus finanzas. ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿En qué estamos poniendo nuestro tiempo, amado? Yo no te lo estoy preguntando. Créeme, esto viene de parte de Dios. ¿En dónde está nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero, nuestras finanzas? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Pero amado, Dios no trajo estos mensajes para venir a escuchar y salirnos. Dios trajo estos mensajes
para llamarnos al arrepentimiento y a la santidad. Yo así lo creo y estoy convencido. Yo estoy convencido que Dios quiere hacer la obra en cada uno de nosotros y corregir el caminar si es que nos estamos desviando o si ya nos hemos desviado. Yo quiero que esta mañana presentemos nuestras ofrendas delante de Dios, pero que lo hagamos con un entendimiento correcto, como lo que es, como un tiempo de adoración, como un tiempo donde venimos y presentamos delante de Dios lo que Él ha puesto en nuestras manos y pedimos su bendición. Iglesia, no debemos y no podemos seguir siendo engañados. Si Dios es nuestra prioridad, eso se debe de reflejar en nuestras vidas. Si Dios es nuestra prioridad y si el reino de Dios y su justicia es nuestra prioridad, eso se debe de reflejar en nuestra semana. Eso se debe de reflejar en nuestra disposición para hablarles a otros de Cristo. Eso se debe de reflejar en nuestra disposición para servir a este pueblo. Así que yo le pido a los sugieres que se preparen para poder recoger estas ofrendas y poder pedir al Señor su bendición. Padre, gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder tener tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, que es inspirada por ti, Señor, es útil para corregir, es útil para redarguir, Señor, es útil para enseñarnos, para instruirnos en justicia, Señor, para capacitar al siervo de Dios para toda buena obra, Señor. Gracias, Señor, porque Padre, tú has hablado este mes a tu iglesia. Tú nos has mostrado que no solamente es de tener buenos deseos, Señor, de ser resoluciones simplemente, Padre, sino que tú has llamado a tu iglesia y nos has traído este mensaje, Padre, porque quieres que tu iglesia se arrepienta, Señor. Quieres que tu iglesia ordene prioridades. Quieres que tu iglesia reflexione en su caminar. Quieres que tu iglesia aprenda, Señor, que es acerca de servir a otros y no de vivir para nosotros mismos. Padre, gracias porque tú eres el dueño del oro y la plata, Padre. Ayúdanos y danos un entendimiento correcto, Señor, de lo que es la adoración, una adoración genuina, no forzada, Señor, y tampoco buscando posiciones ni títulos, Señor. Una adoración que viene del corazón, un corazón que reconoce que cuando no merecíamos nada, tú nos diste todo en Cristo Jesús. Padre, bendice estas ofrendas. Bendice, Señor, estos diezmos que se recolectan esta mañana, Padre. Padre, bendice al dador alegre, Señor, y úsalos para tu gloria. Úsalos, Señor, para que tu reino siga avanzando por medio de lo que tú estás haciendo en esta iglesia, Señor. Para ayudar a otros, Señor, para predicar tu mensaje, para poder tener un lugar donde congregarnos, Señor. Padre, tú ya no vives en templos hechos por manos de hombres. Tú vives ahora en tu iglesia, Dios. Así que, Señor, ayúdanos a reflejar eso de una manera real, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestra vida, Señor. Y además que hablar como hablaba tu pueblo, Señor, y hablar con tanta seguridad de nosotros mismos, ayúdanos a tener una dependencia de ti. Bendice, Señor, bendice esta mañana estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tu iglesia dice, amén. Amado, no podemos ver todo lo que está pasando en este mundo que parece que se está deshaciendo y no podemos venir, predicar el mensaje que es de bendición y dejar de orar por todo lo que está pasando, iglesia. Yo quiero hacer una oración especial. El reino de Dios y su justicia es eso, es justicia de Dios. Y yo quiero animarlo a que usted me acompañe en esto que Dios ha puesto en mi corazón, de que como iglesia oremos juntos por todas las situaciones que están pasando, las injusticias. Mucha gente está aterrada por las cosas que están pasando, no sabemos lo que viene, pero amado, nosotros tenemos la verdad. Y nosotros sabemos que
que el Señor está a cargo en todo esto. Yo quiero animar a la iglesia esta mañana y quiero orar por la iglesia, para que si acaso hubiese algo en su corazón que le está quitando su paz por todas las situaciones, se lo pueda entregar a Dios esta mañana, para que, amados, nos arrepintamos. Dice la palabra de Dios que si mi pueblo se humillase, dice, y buscase mi rostro y se arrepintiera. Yo quiero que usemos este tiempo como un tiempo de arrepentimiento, iglesia. Yo estoy muy contento y muy agradecido con Dios por estos mensajes. No tiene idea cómo han edificado mi vida. Llevamos 4 semanas de este mes y Dios me ha hablado a mi corazón. Y Dios me ha dicho que tenemos que seguir adelante, que tenemos que predicar el evangelio. Es acerca de Cristo, amén. Pero no podemos quedarnos callados, iglesia. Así que yo le pido que ahí donde está, no esté solo, acérquese con otro hermano, con alguien que no conozca, acérquese y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a pedirle perdón si acaso nuestro caminar está mal. Seguramente algo debemos de corregir usted y yo. Pedirle perdón por lo que está pasando en esta ciudad, en este país y por lo que está pasando en el mundo, amén. Yo le pido que me acompañe a orar con mucha fe y que si usted está sintiendo del Espíritu Santo ese redarguir, póngase a cuentas con Dios. Amado, si tú estás en Cristo, ponte a cuentas con Dios. Y si no conoces a Cristo, oramos para que puedas conocer al Señor. Padre, Señor, te alabamos, Dios, y te damos gracias por la libertad que tenemos de poder venir a este lugar, Señor. Escuchar tu palabra, Señor, por cómo nos has hablado este mes, Señor, por cómo tu palabra ha sido tan clara en nuestros corazones y en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque tenemos la libertad, porque saliendo de aquí, Padre, si esa es tu voluntad, vamos a seguir con nuestro día, con nuestras familias, con nuestro plan. Pero Padre, tu iglesia es más que eso, Señor. Tu iglesia ha sido llamada a ser luz en medio de un mundo de tinieblas, Señor. Tu iglesia ha sido llamada a interceder, Padre, por todas las situaciones que pasan, Dios. Y tú las conoces todas, Señor, y queremos tomar esta hora, Señor. Y yo me acerco a ti como tu siervo, Señor. Y te doy gracias por la bendición de poder conocerte, Señor. Por la salvación que has ofrecido a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y por la vida que ahora podemos vivir, una vida diferente, Señor. Pero Padre, sentimos un pesar, yo siento un pesar, Señor, por todas las situaciones que están pasando. Y quiero, Padre, en esta hora poner a tu iglesia delante de ti, Señor. Padre, quiero pedir perdón, Señor. Tú has levantado esta iglesia para llevar tu plan en esta comunidad en San Diego. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos, Señor, por las maneras en que nosotros no te estamos agradando. Perdónanos, Señor, porque tú sabes nuestro vivir. Tú sabes las intenciones del corazón. Tú sabes, Señor, dónde estamos, Señor, y cuáles son nuestros propósitos. Y muchos de ellos, Padre, no te agradan a ti, porque están fuera de tu voluntad y porque están fuera de lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos por no predicar el evangelio de Cristo en medio de tanta necesidad, Señor. Y pon en cada uno de nosotros un deseo, Señor, un fuego de poder compartir con aquellos que no te conocen, Padre. Padre, perdónanos y a esta ciudad de San Diego, Señor. Perdónanos, Padre, porque, Señor, esta ciudad te necesita y la iglesia a veces está muy callada. Y nosotros somos parte de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir siendo iglesia afuera de estas paredes, Señor, a donde quiera que tú nos lleves. Perdónanos, Señor, por este estado de California, Padre, que muchas veces no te honra, donde los pensamientos tan liberales que muchas veces hay, Señor, van en contra de ti. Perdónanos, Señor. Padre, perdónanos como nación, porque este país, Señor, se ha alejado de ti. Y los políticos y la gente de poder y mucha gente culpan a muchas personas. Culpan, Señor, que es una cuestión de color, de raza, de estatus legal, Señor. Pero, Señor, nosotros sabemos que el problema de esta nación es que se ha alejado de ti, Señor. Padre, perdónanos, Señor, perdona a esta nación. Una nación que ha sido tan bendecida, Señor, de donde han salido tantos misioneros y donde tu obra se ha extendido, Señor. Padre, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor, a recobrar el rumbo.
Ayúdanos, Señor, a poner nuestras prioridades en el lugar correcto. Señor, yo pido por tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Sana a tu iglesia, restaura a tu iglesia, Padre. Usa a tu iglesia, Dios. Ayúdanos a vivir una vida que demuestre que lo que creemos es verdad. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Haz una iglesia más santa y más pura, Señor. Trabaja en nuestra vida, Señor. Disciplínanos si es necesario, Padre. Yo sé que lo que te estoy pidiendo es fuerte, pero haz tu obra en nosotros, porque eso es tu obra, Señor. Y permítenos llevar el evangelio de Cristo a donde tú nos lleves, Señor. Usa, Señor, las predicaciones que semana tras semana, las enseñanzas que semana tras semana hay en esta iglesia. Y haz de esta iglesia puente de vida, una iglesia que te refleje a ti, Señor. Cuando la gente vea a un miembro de esta congregación, pueda ver el amor de Cristo, pueda escuchar las palabras de Cristo, Señor. Perdónanos, Padre, por estar, Señor, tan ensimismados en nuestros trabajos, en nuestras cosas, en nuestros proyectos de vida, Señor, que te hemos dejado a un lado, Padre. Perdona esta nación, Padre. El mundo se va a poner cada vez peor y nosotros lo sabemos. Pero levanta una iglesia, Señor, una iglesia que te sirva y que te represente de una manera digna, Padre. Padre, escucha, Señor, a tu iglesia que clama, Señor, esta mañana, Padre, y te pide perdón porque te quiere agradar, Señor. Y como este canto dice, Señor, tú brilla en nosotros, que nosotros menguemos, Señor, y que tú sigas creciendo. Perdónanos por tomar el lugar que no nos corresponde, Padre. Y usa, Señor, esta serie que nos has dado para hacernos más como Cristo, Señor. No dejes salir a nadie, Señor, si no hay arrepentimiento en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Tu iglesia dice amén.